Gracias, Gabriel. Bien, ahora vamos a continuar. Ahí vinieron los aplausos. Ahora vamos a continuar con la presentación de la doctora Del Bosco, que va a hablar más allá de la verdad. Paula Del Bosco es doctora en filosofía, es profesora adjunta de Historia de la Filosofía Contemporánea en la UCA y profesora asociada de Ontología en la Facultad de las Ciencias de la Información de la Universidad Austral. Seguramente nos va a entretener y nos va a enseñar un montón. Así que adelante, Paola, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eso de entretener. Yo simplemente quiero volver a las fuentes, y en eso, Jorge, coincido en parte con tu presentación, y podría, no sé si escandalizo a algún neurólogo presente, pero me podría referir a esa característica por ahí del hemisferio izquierdo, en la época en que se distinguían más sus funciones, y es que aparentemente el ser humano tiene una función cerebral que lo impulsa a juntar los datos, digamos, todo lo que golpea sus propios sentidos y su experiencia interna en un todo significativo. Es decir, las primeras explicaciones que se dan, por ejemplo, los niños respecto del mundo circundante, tienen una especie de cierta centralidad. Y es muy interesante explicar, pedir explicaciones a los chicos. Recuerdo en particular una, cuando leía cosas sobre educación de niños, que impulsaba a las madres y a los educadores, madres, padres y educadores, a preguntarle a los chicos la explicación de lo que veían. En particular una me encantó, y era que la madre mostraba al chico cómo se iba poniendo el sol, justo era luna llena, así que del otro lado subía la luna, y decía, ¿y por qué sale la luna del otro lado? Dice, porque antes él la echó a ella, y ahora ella lo echa a él. Así que ahí tenemos una especie de propensión a explicar en una cierta totalidad. Digo, empiezo por esto para decir que quizás la propensión filosófica, el impulso que tiene todo ser humano, para repetir las palabras de Aristóteles, que en el fondo todos somos filósofos, que todos los seres humanos por naturaleza queremos conocer, bueno, tiene también una base de funcionalidad. Yo puse también un montón de cara, porque ahora hemos aprendido a trasladar las imágenes al PowerPoint. Acá tenemos una serie de personajes ordenados cronológicamente, cada uno representa un cierto modo de buscar o de preguntarse respecto de la realidad. En cuanto a Tales y a algunos de sus discípulos y allegados, tenían la intuición de que todo lo que existe en el mundo tiene como una materia común, es decir, están hechos de algo que los emparenta entre ellos. Y esto me parece interesante porque en el fondo es precursor de teorías físicas posteriores, donde buscamos la materia, mejor dicho, los elementos elementales de la materia como para comprender el mundo material. Él también lo había pensado, fíjense la fecha, siglo VI a.C., en realidad había nacido en el VII a.C., quiere decir que hace mucho tiempo, por lo menos en el pensamiento occidental, que nos hacemos preguntas parecidas, a veces hasta con respuestas parecidas. Bueno, no importa, no hace falta que le haga una clase de historia de la filosofía. De Sócrates, más o menos todos sabemos algo, por supuesto él no dejó nada escrito, y acá prevengo críticas, pero sí sabemos que tenía un cierto modo de preguntarse respecto de la verdad, y era una pregunta interna, es decir, en el fondo la verdad para él era recordar, dejar emerger una cierta intuición de lo que existe. Bueno, eso corresponde con una visión de la realidad donde que por lo menos Platón aclara, no sabemos cuánto hay de Sócrates en eso, y es que el ser humano primero tuvo como una visión de lo perfecto, y en la tierra no hace otra cosa que recordar, casi con nostalgia, eso perfecto que dio, por supuesto si es que está atento. Así que en Platón tenemos una división neta entre el mundo de lo que puede ser conocido con perfección, el mundo inteligible de las ideas, de las esencias, y en cambio el mundo imperfecto de las cosas materiales, que son todas ellas incorruptibles y solo parcialmente parecidas a ese mundo inteligible. Es como una especie de nostalgia de perfección. Y finalmente llegamos a Aristóteles, el que junta los dos mundos y nos ofrece algo que me parece que se aproxima a la ciencia, que es dentro del entorno natural, la inteligencia humana capta lo que tiene de permanente, como si dijéramos, dado que estamos hablando con muchos médicos,
todas las personas son distintas, hay más alta, más gorda, más, qué sé yo, más sanas y más vulnerables, y sin embargo, lo humano sería lo que tienen en común. Esto se lo debemos a Aristóteles. Por supuesto, aplicamos a cada uno lo que le corresponde, pero dentro de parámetros que son similares. Mire, me salteo los siglos con una alegría que no les puedo decir. Yo acá puse una especie de breve síntesis. La palabra aletheia en griego, vieron que se dice latente, porque lanzano significa ocultar, esconder. Así que aletheia significa develar, quitarle el ocultamiento. Daría la impresión de que la búsqueda de la verdad es un quitarle el velo de lo imperfecto, el velo de la ignorancia a las cosas para ver lo que son. Esto sería un poco una idea que podría guiarnos. En el fondo, toda investigación es eso, ¿no? A través de lo que no conocemos, pero sin embargo sí se manifiesta de alguna manera, vamos persiguiendo caminos hasta encontrar un elemento explicativo. La investigación, que es un fragmento de lo que se puede conocer, pero sin embargo en eso uno encuentra cierto descanso. Bien, en ese mismo esquema hay una distinción entre lo que opina cada uno y lo que es en cambio un conocimiento con muchas opiniones, lo sabemos todo el tiempo, e inclusive entre gente que investiga. Y cuando nos encontramos con gente que hace investigaciones y que llega a conclusiones distintas, repitiendo esa idea de apertura y diálogo, vamos buscando en qué coincide lo que hemos encontrado, cuáles son los puntos en común, para tratar de distinguir justamente lo que es el punto de vista de cada uno, su propia interpretación, que tendrá alguna razón de ser, de lo que podríamos decir que es objetivo, en el sentido de que no depende de ese punto de vista. Si no hubiese esa posibilidad de encuentro, no habría ciencia en absoluto. Y van a ver que alguna corriente filosófica apunta justamente por ese lado, que no es posible salir de lo subjetivo. Cada uno tiene su propio mundo y en ese mundo va poniendo los objetos que conoce, inclusive los sujetos que conoce, según un orden propio, pero que no guarda consistencia con el mundo de otros. En cambio, una actitud distinta, que digamos que es la que honra la palabra diálogo, es que entre dos personas puede haber logos, que es palabra, pero también es razón. La misma palabra en griego significa las dos cosas, y tiene un tercer significado, que significa nexo. Así que el diálogo es un nexo racional que se expresa por palabras entre dos personas. Si eso sucede, entonces el punto de vista de cada uno puede tener punto de encuentro. Y esto todavía avala la hipótesis de la verdad. Por otra parte, verdad también se dice cuando lo que yo pienso de la realidad coincide con la realidad, es lo que es. Por ejemplo, no sé cómo decir, ahora estoy mirando mi jardín y se me ocurre que veo un manchón en el pasto y digo, acá puede haber grillo topo. Eso es lo que yo pienso. Después cavo y encuentro el grillo topo. Lo que yo pensaba coincide con la realidad. Perdón el ejemplo, pero tengo acá lo más cercano para decirlo. Entonces, verdad es cuando lo que yo pienso de la realidad coincide con la realidad. Lo tengo que comprobar. Y también verdad, o mejor dicho, veracidad, es cuando yo digo lo que pienso sin ocultarlo. Lo contrario, en un caso sería error, en el otro caso sería mentira. Hay un aspecto también desarrollado desde la filosofía y también desde la matemática que se llama lógica y que es depurar el procedimiento por el cual de una premisa que tiene evidencia yo paso a conclusiones que no son directamente evidentes. Pero la lógica, la pureza lógica del procedimiento me garantiza que la verdad evidente de la premisa pasa de manera legítima, válida, hacia sus conclusiones. Hay gente que no razona así. Sería muy interesante analizar discurso político, porque ahí tendríamos un campo extraordinario para ver cuánto se usa la falacia, que es un falso razonamiento, algo que parece válido y sin embargo no lo es, por lo cual de una premisa válida que todos compartimos se llega a unas conclusiones, vamos a decir, absurdas, para no decir mentirosas. Eso es para ver más a fondo. Yo acá puse que también en la época de estos personajes que les mostré antes, es decir, Tales, Sócrates, Platón, Aristóteles y otro con la mismo interés hacia la verdad, surgió la sombra de esa búsqueda de la verdad.
Es decir, grupo de pensadores que consideraban que la verdad no era posible o que era imposible de alcanzar, es decir, que existía pero no podía ser alcanzada. Así que los grupos de los cínicos, su nombre viene de perro, que vivían como perros, alguna vez me dijeron que eran como los hippies de la antigüedad, vivían andrajosos y vivían de lo que podían encontrar de comida, porque entendían que el ser humano tiene un modo tan precario de conocer la realidad que nada era cierto, que nada era seguro, así que ellos transitaban en este mundo como evitándolo. Un capítulo aparte, los escépticos, porque curiosamente ahora le hemos dado un sentido, bueno, tanto a cínico como a escéptico le dimos un sentido distinto al término, porque cínico parece alguien que es indiferente, pero esto no era en su comienzo el origen de la palabra. Y con escéptico es todavía más complicado, porque skepsis significa búsqueda. Así que los escépticos no son indiferentes, por lo menos estos, los antiguos, ¿no? Sino que era alguien que se preguntaba más que contestarse. Se preguntaba, ¿será esto así? Nunca se animaba a decir, esto es así. Así que esta actitud de continua pregunta y de búsqueda, que puede ser muy sana, me da la impresión de que una persona que no se pregunta no progresa en el conocimiento, se termina, no sé cómo decir, frenando con lo poco que recibe al comienzo de su vida. En cambio, el escéptico en el sentido propio del término sería alguien que sigue preguntándose, ¿será así? Sin embargo, también es humano, como dije antes, que cuando uno encuentra algo seguro, alguna certeza, que pueda descansar en ella y de ahí apoyarse para seguir adelante. Aparentemente este movimiento filosófico no tenía ese descanso, sino que la pregunta era continua. Quizá de ahí deriva un poco el sentido que le damos nosotros ahora a la palabra escéptico. Finalmente existían también los probabilistas, alguien que frente a la realidad decían que simplemente podía ser que fuera así. Perdón que quiero ilustrarlo con una anécdota mucho más cercana. Yo me dediqué durante bastante tiempo a la filosofía de la ciencia en la universidad, no como docente. Y el profesor que yo tenía, que era el titular del Instituto de Filosofía de la Ciencia, era un físico que era positivista y por lo tanto creía que toda ley, todo enunciado de ley natural era simple, o ley natural o ley física, era simplemente probable. Tanto que me acuerdo que decía, no es que el agua hierve a 100 grados centígrados, sino que es altamente probable que lo haga. Ahí tienen un ejemplo contemporáneo del probabilismo. Finalmente, un salto. La filosofía, digamos, es la madre de todas las ciencias, es decir, muchos filósofos fueron también matemáticos y científicos. Quiere decir que detrás de esa búsqueda de la verdad no hay solamente una intención teórica de comprender el mundo, sino algo más. Sí, por supuesto hay una parte teórica, quiero saber cómo funcionan las cosas, tanto la filosofía como la ciencia lo comparten, y la matemática en su sentido, ¿cierto?, el grado de abstracción, sino que de ella deriva el mundo en el que vivimos hoy. Yo, a propósito, puse toda cara de filósofos y matemáticos, porque me parecía interesante mostrarles que no se trata de ámbitos separados, sino al revés, fuertemente parientes uno del otro. El nombre de Pitágoras no le hace surgir ninguna duda respecto a su capacidad como matemático, pero también Ptolomeo, que era astrónomo, pero por supuesto que manejaba también matemática y a través de lo que captaba del mundo armaba una imagen de la realidad, ¿no? Lo mismo podemos decir de Copérnico, ya lo dijo Gabriela, así que no voy a insistir. Como ven, yo también me referí a Galileo Galilei, que estaba convencido de que la naturaleza hablaba en términos matemáticos. En el caso de Descartes, filósofo de la duda metódica para encontrar certezas, pero también bien matemático. Todavía usamos los ejes cartesianos, así que tenemos una herencia muy fuerte de él. En el caso de Pascal, es un personaje para mí muy querido, podríamos decir que es un protoexistencialista, pero al mismo tiempo también era un gran matemático. Creo que, no sé si ustedes recuerdan el triángulo de Pascal, es una cosa, no es, parece casi un juego, pero es una matriz interesante de números. Y finalmente, de Newton habló también Gabriel, así que lo digo rápidamente. Y como dice, en el fondo, el mundo como él lo vio, con la ley de gravedad como su centro,
sino que describió una parte importantísima. En nuestro mundo funciona la ley, visto más allá de lo que él describió. Quiero decir que la ruptura de paradigma se da por nuevas evidencias y sobre todo por acumulación de anomalías del paradigma anterior. Por ejemplo, la estructura tolemaica del universo empezó a entrar en crisis cuando, al afinarse los medios de observación, se empezó a ver que los astros no aparecían donde se supone que tenía que aparecer si su trayectoria hubiese sido el círculo perfecto que se imaginaba. Entonces se empezaron a sumar a eso otros circulitos sobre ellos mismos y otros circulitos sobre el círculo sobre ellos mismos para justificar la variación de las posiciones de los astros en el cielo. Hasta que finalmente se cambió el paradigma, entonces se englobó lo que había descubierto Ptolomeo a lo que se iba viendo después. Entonces, para decir, cada paradigma aparentemente es una ruptura. Esta idea de la ruptura de paradigma es más bien posmoderna, pero la ciencia no la ve así, lo dijo Gabriel en sus últimas afirmaciones. Finalmente, en época mucho más cercana, desde el siglo XVIII, siglo XIX y XX, del empirismo surge también otra postura, el positivismo. Los estoy mezclando simplemente porque tienen elementos comunes, en filosofía lo distinguimos. Primero, el empirismo se funda en el hecho de que solo conocemos lo que cae bajo nuestros sentidos. Por eso no se puede hablar ni de sustancia ni de causa, es decir, ni de esencia de las cosas, ni de una concadenación una con la otra de manera estable que permita establecer leyes. Así que tanto el empirismo como el positivismo socavan la posibilidad de las leyes y consideran que las leyes son simplemente una red conceptual para poder utilizar la naturaleza material. No es que dicen algo de la naturaleza, sino que se ponen por encima de la naturaleza. Sería una interpretación humana de lo que sucede con una finalidad práctica. Todo orden no proviene de lo natural, sino que es artificial. Esto tiene después consecuencias muy, muy importantes, inclusive en ámbito político. Un salto que tiene que ver también con el giro lingüístico en filosofía es el neopositivismo lógico o filosofía analítica. Hay como dos versiones, la inglesa y la continental. Ahí el conocimiento es solo el conocimiento científico, la filosofía se aparta de la búsqueda de la verdad y queda solamente como garante del uso correcto del lenguaje. Así que tiene que analizar el lenguaje y fijar de nuevo cuáles son las reglas de su uso que esté dentro del ámbito donde es válido y no fuera de él, ¿no? Puse como final el párrafo séptimo, el último, del Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, que dice, de lo que no se puede hablar hay que callar. Por lo tanto, queda fuera tanto de la consideración científica como de cualquier otra consideración, por ejemplo, el ámbito del tema ético, toda la ética y el sentido de la realidad. De eso no se puede hablar, diría Wittgenstein. Y esto es un camino que lo abre el neopositivismo lógico. Un poco saltándome pasos, acá me refiero a tres personajes, tres filósofos cercanos. Bueno, Nietzsche no tanto, porque había nacido en el siglo XIX. Murió a filo con el siglo XX, pero hacía 10 años que estaba loco. Pero Nietzsche fue el primero que rompió la idea de que la filosofía pudiera encontrar verdades. Entonces el acento está puesto más bien en la voluntad de poder. Por eso yo puse arriba la voluntad contra el intelecto. Para él el intelecto frena, seca la realidad, le quita ese impulso vital. El impulso vital se manifiesta en la voluntad de poder, que no es una voluntad que va hacia el bien, sino que es una voluntad creadora. Eso es muy fuerte. Yo digo, Nietzsche les encanta a los alumnos, sobre todo adolescentes o a la parte adolescente de los adultos, a los que se lo explico. Es un autor fascinante porque tiene un modo de escribir con un vigor increíble que, bueno, sí, encandila y produce pasión, ¿no? Y más allá de lo que él pretendía, influyó en la filosofía del siglo XX fuertemente, sobre todo después de las dos guerras mundiales y de la Guerra Fría, así que sobre todo en el último cuarto del siglo XX, donde las referencias a Nietzsche se multiplican, porque surge ahí lo que se llama el pensamiento posmoderno, que tiene distintas variantes y que tiene como
el eje común es no creer más en el mito de lo moderno, es decir, de un progreso indefinido del ser humano gracias a la razón y al conocimiento científico. Lo moderno significa siempre lo positivo, lo que viene después es mejor que lo que vino antes. Esta sería un poco la idea de lo moderno. Pero a la luz de las dos guerras mundiales, de la Guerra Fría y de una técnica aplicada para destruir a los seres humanos, tiene como símbolo, por ejemplo, la bomba atómica, pero también Auschwitz con la fabricación industrial de cadáveres, como dijo Hannah Arendt. Entonces, el mito de lo moderno se desarma. Y lo postmoderno es una respuesta a todo esto que significa en el fondo reconocer el límite de la razón humana e inclusive desestimar su poder, más bien mostrar que se ha extralimitado, que no era tan potente ni no nos aseguraba un mundo mejor. Bueno, a partir de ahí se rompe el esquema de una razón que progresaba, y yo puse como símbolo a dos filósofos, si bien podría nombrar a mucho más. Por ejemplo, podría nombrar a Jean-François Lyotard, que es el primero que utiliza el término posmoderno en el ámbito filosófico, en el 1979, ¿no? Bueno, no importa, dejo de lado un montón de autores, después si quieren una formación clásica en filosofía, pero después se empieza a experimentar más bien una filosofía de la sociedad. No es sociología, pero tiene mucho que ver con la sociología, y se da cuenta que en cada sociedad hay excluidos, hay gente negada, gente que no se nombra. Entonces pone el acento sobre el lenguaje y se da cuenta que el lenguaje representa un dispositivo de poder. No solamente por lo que dice él, sino también por lo que oculta, por lo que no reconoce. Por ejemplo, cuando estudia la historia de la locura, se da cuenta que en algunas culturas el loco es alguien interpretado como inspirado por Dios. En otras, en cambio, es el que no funciona, que no sé cómo decir, no se mueve de acuerdo con la razón que todos compartimos, así que es excluido. Bueno, como este sistema él estudia genealógicamente, como también había hecho Nietzsche, así que ahí vemos un parentesco, la estructura de la sociedad en la cual vivimos, buscando la grieta y restringiendo el poder. Esto es interesante, ¿no? Influye profundamente. Hay un nexo entre Foucault y Lacan, así que hay también una utilización de esta idea, del logos, de la palabra que tiene poder, inclusive en la psicoterapia. Y finalmente, y para cerrar, me voy a referir a Gianni Vattimo, lo nombró también Gabriel Zanotti, se ve que tenemos un eje común de formación, que filósofo italiano viviente, es alguien que se ha hecho portador de la idea de un pensamiento débil. Entonces la posmodernidad se manifiesta no con un pensar robusto de la realidad que trata de poner luz en las tinieblas, sino en un pensamiento que se percibe como frágil, como manifestación de un punto de vista individual, que no puede tener ninguna pretensión de verdad. No solamente dice eso, sino que arremete contra la noción misma de verdad, porque dice que hablar de verdad es hablar de una violencia, porque afirmar que algo es verdadero, en el fondo es descartar lo otro porque es falso o es erróneo. Entonces, si queremos democratizar, más que el saber, tendríamos que decir la conversación, entonces no tendría que haber ninguna referencia a la verdad. Bueno, yo les aclaro que yo no pienso como él, ¿eh? Lo describo con entusiasmo porque es mi modo de expresar las cosas para que se entiendan, pero en el fondo habría que preguntarle a Vattimo si esta afirmación suya de que la verdad es violencia, porque significa que afirmás un tipo de imagen del mundo, de lo que existe, y descartás otro, y eso sería lo violento, y por lo tanto no democrático, si esto que decís no tiene pretensión de verdad. Él mismo lo sabe, porque es muy inteligente, y dice, bueno, y esto también es provisorio, y yo uso un lenguaje que se refiere a esencias, porque cada palabra está, digamos, referida, por lo menos originalmente, a una esencia, porque no tengo otro lenguaje, dice él. En el fondo nos movemos en este horizonte de búsqueda de la verdad. Vuelvo atrás
simplemente para que vean que en el título yo puse un punto de interrogación. Porque en el fondo realmente me pregunto, ¿se puede ir más allá de la verdad? ¿Puede uno moverse en el mundo sin la certeza de que algo que cree que es una visión de la realidad corresponde a esa realidad? Sería muy complicado. Yo creo que tendríamos que terminar como los cínicos. Si descartáramos toda verdad, tendríamos que prescindir hasta de comer. Parece que los cínicos ni siquiera comían porque no estaban seguros de que fuera necesario comer. Así que yo aquí termino.